Tomen su asiento, hermanos. Hoy nuestro tema, invítenlos a la fiesta de bodas. Es un tema muy interesante el de hoy, porque dice la palabra de Dios que Jesús nuevamente les volvió a referir una parábola y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Nosotros, por lo regular, yo digo, simples mortales, nuestras fiestas pues no serían como la de un rey. Nuestras fiestas apenas tienen lo más básico, quizás una comida, quizás un pastel, pero aún con todo eso es fiesta. Pero aquí el Evangelio quiere maximizar y decir que el reino de los cielos es semejante a una fiesta. ¿Pero qué hay en una fiesta? ¿Para qué sirve una fiesta? Y la fiesta es para salir de la rutina, para olvidarnos un ratito del trabajo, para dejar a un lado los problemas y también quizás para olvidarnos de nuestros dolores, de nuestras enfermedades, olvidarnos tal vez de lo duro que es el trabajo, el estudio, o también en una fiesta podemos estar juntos para divertirnos, para saludarnos, para convivir, para comer juntos la comida especial que se ha preparado. En otras palabras, nosotros decimos, es estar de manteles largos. Es también, para algunos, echar la casa por la ventana, se dice. Y de esta manera, la fiesta entonces quiere llevarnos a decir que tiene alegría, tiene celebración. Pero la pregunta es, ¿por qué hay que estar alegres? ¿Qué es lo que la parábola hoy nos quiere decir de por qué hay que estar alegres o quiénes tienen que estar alegres? Porque pareciera ser que no todos los de la parábola estaban listos para la fiesta, ni todos estaban alegres. Y nuevamente Jesús empieza a trabajar esta parábola para decir que si bien es cierto, todos fueron convidados, pero no todos respondieron a la invitación de la fiesta. Pero en el reino de los cielos todos son invitados. Nadie queda excluido. Entonces, por lo tanto, yo creo que hoy la parábola está hablando de la universalidad de la gracia de Dios. Es decir, donde precisamente en los tiempos de Jesús, si bien era cierto, el pueblo de Israel se consideraba el escogido de Dios, pero aún con todo, hace 8 días también veíamos algo semejante. Aún con todos los privilegios que tenían de ser el pueblo de Dios, ellos no aprovecharon esta oportunidad. Jesús les reclama y les dice: miren, les he mandado profetas, les he mandado estadistas, les he mandado a mis mensajeros y ustedes no los han recibido.
Por el contrario, los han maltratado, los han violentado y a muchos de ellos los han matado. Y decíamos que Jesús lamentaba esta situación porque Dios lo había dado todo, porque Dios lo había ofrecido todo. Jesús, creo yo, que tiene que llorar por Jerusalén. Le dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, como la gallina recoge a sus polluelos entre sus alas, y tú no quisiste. Jesús le está diciendo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿O qué más quieres que yo haga por ti? Porque le dice: matas a los que te son enviados. Ellos no quisieron aprovechar la gracia, la misericordia, el trato especial que Dios les había dado. Y aún con todo eso, Dios no desiste de su amor. Dios se sigue ofreciendo total para el pueblo. Son ellos los que no se quieren vestir de bodas. Son ellos los que no quieren celebrar. Al contrario, son los que se excluyen y excluyen a otras personas. Pero si ellos no van a aprovechar la gracia, si ellos no van a aprovechar lo que Dios les está dando, entonces que se haga fiesta. Que se haga fiesta y sean invitados otros. Pero ¿quiénes eran estos otros? ¿Por qué Jesús está hablando de que se salga a las calles a invitar a aquellos que no habían sido invitados? Porque, hermanos, en los tiempos de Jesús, igual que hoy, había gente que se excluía de Dios. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los principales se habían adueñado de los lugares sagrados y se habían adueñado de Dios, y por lo tanto ellos decían quiénes sí tenían derecho a Dios, quiénes sí podían acercarse a Dios, aun cuando su gracia era universal, aun cuando el reino de los cielos incluye a todos y donde caben todos. Ellos habían marginado a personas y a grupos. Y había gente que no podía estar en el templo, que no podía tampoco hacer ciertas cosas sagradas, porque los creían indignos. Y vayamos a lo mejor mencionando algunos. A las mujeres no se les permitía. Estaban ellas limitadas en muchas cosas. A los niños no se les tomaba en cuenta. Los pobres, esos tampoco eran incluidos. Los que tenían alguna enfermedad, a menos que el sacerdote dijera que ya estaba listo, podían entrar en comunión con Dios. Por ejemplo, ustedes han de recordar que los leprosos los excluyeron, los dejaron fuera de la ciudad por su enfermedad y decían: ese no debe estar aquí. Esos son indignos, esos son inmundos, no pueden estar entre nosotros. Pero es Jesús el que viene y dice: a ver, que las mujeres vengan y sean también parte del reino de Dios. A veces solamente hablamos de que Jesús tenía discípulos hombres, pero sin darnos cuenta que Lucas es el que dice que también tenía discípulas, y eso casi no lo decimos. Y aun cuando en las iglesias la mayoría de miembros son mujeres,
y las que han trabajado tenaz, y las que han trabajado fielmente dentro de las iglesias, por toda la historia de la iglesia, son las mujeres. Y para Jesús las mujeres son importantes. Para Jesús también las mujeres tienen que trabajar. Tienen ese privilegio y ese gozo también de ser sus discípulas. A quienes tampoco les permitían, yo decía, no tomaban en cuenta, eran los niños. Jesús es el que dice, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. A lo mejor hoy para nosotros ya es tan común ver a las hermanas y a los niños entre nosotros, pero en aquel momento, en el momento de que Jesús está diciendo estas parábolas, había muchas personas y muchos grupos marginados. Y abrir de esta manera, imagínense en el tiempo de Jesús, abrir las cosas sagradas para las personas. Por eso Jesús hace 8 días y hoy también les está reclamando y les dice, ¿por qué me quieren matar? Y bueno, a Jesús lo quieren matar porque ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesús esté regalando las cosas sagradas? ¿Cómo es posible que Jesús no les cobre nada a aquellos que hay que cobrarles? Porque de acuerdo a lo que dice el Evangelio, Jesús le reclama fuerte a los escribas y los fariseos, ustedes les cobran fuertes cantidades o les imponen pesadas cargas a las viudas y a los huérfanos que ni siquiera ustedes pueden llevar. Y le reclama fuertemente y le dice, ustedes están comiendo las casas de las viudas. Y de esta manera que Jesús, que no es de ninguna orden, es decir, no es ni levita, no es ni sacerdote, no es ni rey. Por eso le dicen, ¿y tú con qué autoridad dices esto? ¿Quién te dio permiso para decir estas cosas? ¿Quién te dio permiso para ofrecer de esta manera a Dios? Para ellos implicaba un buen negocio. Para ellos las cosas estaban funcionando bien. Pero ¿cómo Jesús se atreve a hacer esto? A invitar a todos a la fiesta, a invitar a todos al reino de los cielos. Y entonces Jesús se vuelve buena noticia. Jesús se vuelve evangelio. Eso significa el evangelio. Y entonces, por eso Jesús dice, vengamos y hagamos fiesta, porque ahora todos son incluidos en el reino de Dios. Vengan, celebremos, porque ahora a nadie se le va a prohibir, el acceso a Dios. Si aquellos decían que no, yo digo que sí. Y entonces para Jesús esto es como si hubiera fiesta, esto es como si hubiera banquete. Porque hermanos, a los pobres, a los marginados, les llegan muy pocas buenas noticias. Yo no sé qué sería hoy una buena noticia para nosotros. Yo digo, para mí sería una buena noticia que ya no subiera el precio de la gasolina o que lo bajaran, según lo iban a bajar. Una buena noticia para mí sería que ya no hubiera rechazados en las universidades. Para mí una buena noticia sería que todos tuviéramos acceso a la salud.
Para mí una buena noticia sería que los salarios fueran aumentados. Yo digo, nuestro pueblo haría fiesta, nuestro pueblo estaría contento, nuestra nación sería engrandecida. ¿Qué sería una buena noticia para nosotros, hermanos? Porque en aquel momento, para la gente que era marginada fue una buena noticia. Imagínense, yo me estoy imaginando, dice la Biblia que fueron sanados 10 leprosos y solamente regresó uno a dar gracias. Nosotros, dice que no regresaron, pero yo he pensado, ¿por qué no habrán regresado? Fíjense, ellos yo no sé cuánto tiempo llevaban por allá marginados, porque los sacaban del pueblo, no tenían derecho ni a estar en la sociedad, no tenían derecho ni a estar con su familia, no podían estar en las cosas sagradas, que era muy importante para ellos. Imagínense tanto tiempo estar fuera de la sociedad, sin la familia, sin la comunidad. Pues yo la primera vez que me dieron la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Estás limpio. Yo me he puesto a pensar en ellos y yo diría, igual que ellos, me iría corriendo a ver a mi familia. Me iría corriendo a ver a mis amigos. Porque fue algo bueno para ellos que sucedió en su vida. ¿Y qué nos quiere decir con todo esto Jesús? A nosotros, a la iglesia de hoy. Nos quiere seguir diciendo, hermanos, que a nadie se le tiene que prohibir estar en la casa de Dios o estar con Dios. Nosotros como iglesia metodista creemos que la gracia es universal. El perdón, la salvación es para todos. Dios nos ha dado ese gozo, ese privilegio de predicar las buenas nuevas y de darlas a conocer a todos. Y en la iglesia metodista no se le debe rechazar a nadie, porque nosotros creemos que Dios no hace acepción de personas. Nosotros le debemos abrir las puertas a todos. Nosotros debemos permitir que todos tengan acceso a Dios. Por eso, hermanos, para Jesús dice, yo les decía, a los pobres era difícil que ellos recibieran una noticia agradable, satisfactoria, que les causara alegría. Porque los que siempre sufren cualquier consecuencia, enfermedad, pobreza, alza de precios, pues son los pobres. Entonces para ellos casi nunca hay una buena noticia. Y cuando Jesús les dice, alégrense, hoy regocíjense, hoy estemos de fiesta. Y por eso, cuando ustedes vean en la Biblia que hay banquete, que hay vino, es significado de alegría, de gozo. Y yo sé que a veces este puritanismo que nos llegó de Estados Unidos, que nos dice, es que los cristianos no hacen fiesta. Hermanos, nos trajeron eso. Pero nosotros, yo digo, igual que los judíos se echaban en una boda 8 días de fiesta. O revisen y dice que a veces, si alcanzaban los recursos, si había suficiente, hasta 15 días más. Por eso yo decía, la fiesta es para eso, para olvidarse un poco de las penas, para salir un poquito de
rutina, de esa monotonía, y para alegrarnos un poco. Yo siempre digo, si van a tener una fiesta, estén contentos, alégrense, disfrútenla. Es el momento en que se ven como familia, es el momento en que pueden estar juntos, que pueden celebrar. Digo, desgraciadamente por ahí hay ideas de que un cristiano no goza, no se alegra, que no hace fiesta. Yo creo que hemos malentendido el Evangelio, porque el Evangelio hoy nos dice que el reino de los cielos es como un gran banquete y de un rey. O sea, una fiesta grande. Por eso, hermanos, cuando dice que cuando llegó un invitado y no tenía las ropas, yo me imagino a una persona amargada, a una persona que no quiere convivir, a una persona que no es que la marginen, sino ella se está marginando sola. Porque la fiesta es para estar cerca de los nuestros. No todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es monotonía, no todo en la vida es rutina. Tenemos que abrir también espacios para estar con los nuestros, para abrazarlos, para reír. Nosotros los mexicanos, yo digo, de todo a veces nos reímos, incluso se dice que somos la única cultura que se ríe de la muerte. Pero hay en ese sentido, hermanos, de sabernos que todos y todas somos partícipes de la gracia de nuestro Dios. Y ese era el gozo, esa era la alegría para la gente. Les llegaba una buena noticia de que hoy ya no tenían que estar allá fuera de la ciudad. Les llegaba una buena noticia que hoy las mujeres eran incluidas. Les llegaba una buena noticia de que los niños y las niñas también son parte del reino de Dios. Entonces, de esta manera, hermanos, nos invita el Evangelio a estar contentos, para que de esa manera sigamos sintiéndonos parte del reino de Dios, pero también llevemos esta noticia a otros que los hemos excluido o que se han excluido porque no se sienten cómodos entre nosotros, a veces por nuestra manera de ser, a veces por nuestra manera de tratarlos. Que de aquí en adelante, hermanos, entendamos que todos tienen acceso a Dios, y esperemos que dentro de nuestra iglesia permitamos que todos lleguen a la casa de nuestro Dios. Y termino con esto. A mí me agrada cómo Wesley entendía esto de la universalidad de la gracia. Él decía que nosotros como metodistas no deberíamos desaprovechar ningún momento del culto, porque a veces esta falsa idea de que llegué a la bendición, ¿no? Y entonces no hay un compromiso. Y él decía, ¿qué crees que no? Que como metodista debes estar desde el principio al fin del culto, porque no sabes en qué momento Dios te va a bendecir. Y tampoco, por eso dentro de la iglesia metodista, por ejemplo, la comunión se le da a todos. Hay en otras iglesias que solamente si eres bautizado, en otras solamente si eres miembro con todos tus derechos. Pero en la iglesia metodista la comunión es abierta, es para todos. Porque Wesley decía, no sabemos en qué momento
Dios va a actuar en el corazón de la persona que vino por primera vez o de los que ya somos parte de la comunidad. Y a veces decían, no, pero es que esa persona ni debe estar, no puede estar aquí en nuestro culto. Decía, no, nuestros cultos son públicos, es decir, es para todas las personas que quieran estar entre nosotros, porque Dios tiene 1000 maneras de actuar. Entonces dejemos que la gracia de Dios se manifieste en las vidas, y eso es algo bueno también, hermanos. Que Wesley, para mí, que Wesley haya entendido de esa manera la gracia de Dios como una gracia universal, para mí es un gran regalo. Porque había Whitefield, él decía, no, él iba por el lado, su amigo, él iba por esta parte que se le llama la predestinación. O sea, no todos son salvos de acuerdo a esa doctrina. Pero bueno, él decía, no, todos tienen acceso a la gracia de Dios. Y hoy, hermanos, que Dios nos permita seguir anunciando esto, que lo veamos con gozo, con alegría, de que todos son bienvenidos a la casa de Dios y que todos son bienvenidos y tomados en cuenta por Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a repetir el credo del Dios vivo que está impreso en nuestros boletines. Con ello nos preparamos después para repetir nuestras ofrendas y también leemos que está impreso en nuestros boletines. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Ahí está la única iglesia verdadera, apostólica y universal, cuya santa fe ahora declaramos. ¿Todos?